Buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un saludo de su hermano Lerma, aquí de Manada Pequeña, en este día de ayuno. Gloria a Cristo, porque es delicioso estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Voy a leer un poquito, voy a apurar porque el tiempo está contado aquí. Así que voy a leer en el libro de Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 2, pero voy a hacer una oración cortita. Primeramente, para darle gracias a Dios por su mucha misericordia, su paciencia y sobre todo su amor. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, por este día tan bendecido que me has dado. Gracias que has puesto cosas preciosas en mi corazón, de las cuales me recuerdo cada mañana, cada noche, cada tarde, en donde quiera que ando. Disfruto de lo que tú me diste en esta iglesia, en este ministerio. Y me he recordado de tu siervo Dardón, mi amigo. Y te doy gracias por su vida, Dios. Pensaba cuando me recordabas tantas cosas, que esta predicación sea para la gloria y honra de tu nombre, mi Dios. Recordando, Señor, los días primeros que vine a esta iglesia, tantas vivencias. Y te doy muchas gracias porque he disfrutado esta vida en Cristo Jesús mucho y la sigo disfrutando. Así que lo que haga, lo que salga de mi boca, por favor, Señor, que sea con gracia inspirada por tu Espíritu Santo. Permíteme regocijarme en tu presencia mientras hablamos de Cristo y lo que ha hecho con nosotros, porque sin duda muchos de mis hermanos que me están oyendo tienen las mismas experiencias que yo cuando llegaron a este evangelio precioso. A ti toda gloria y honra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos y me pongo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, tome control, dominio de todo lo que se mueva aquí. En el nombre de Jesús oro. Amén. Pues les decía en la oración, mi experiencia cuando leí este capítulo que hermano Willy hace como 2 años predicó. El hermano Lalito predicó en este capítulo en el año 1997. En el 2005 también predicó en este capítulo. El hermano Willy predicó también en este capítulo hace como 2 años dije, y también en el año 2000, no me acuerdo, pero fue reciente, no, en el 2001. La palabra de Dios dice así, segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. No lo voy a leer todo, solo voy a leer algunos versos salteados, porque a mí me ha tocado mucho este capítulo, me ha gustado mucho. En el capítulo 2 y en el verso 1 dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El verso 24, ya al final dice que el siervo del Señor no debe ser litigoso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Fíjese que empezando este versículo, este capítulo, el verso 1 dice hijo, y el último, en el verso 24, dice siervo. En medio, en el verso
3 dice, tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradecer a aquel que te tomó por soldado, aquel que lo tomó por soldado. En el verso 6, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Ponga atención en el 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo voy a parar tantito ahí. Ahorita lo voy a leer más, pero cuando dice tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hace ya 25 años, creo yo, un jueves, noviembre 9, estaba yo en una encrucijada, desesperado, angustiado. Y ese noviembre 9, como a las 2 de la tarde, llegó hermano Lalito a mi casa y me habló de Cristo y me ministró salvación. Hice una oración de fe y recibí a Cristo Jesús en mi corazón. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea que en ese día, cuando yo recibí a Cristo y creí y me entregué de todo corazón, pasé a ser hijo de Dios. Ese fue un jueves. El viernes vine a la iglesia, a la vigilia. El domingo, el sábado, aquí estuvimos en el ayuno, en el culto de la noche. Di mis diezmos ese día. Y fui creciendo con la guianza de mi pastor. Porque cuando uno viene a Cristo, sí, busca de Dios. Pero uno mira alrededor y mira al pastor, mira a los hermanos. Y yo fui creciendo con la guianza y la enseñanza de mi pastor. Con el tiempo, ya empecé yo, como dice el texto, el verso 3, que dice, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Cristo. Ya cuando Dios toma a alguien y lo hace su hijo, ya después uno empieza en este ejército glorioso, ya es soldado. Hay etapas de ser hijo, hasta el verso 24, a ser siervo. Y veo que el orden en que Pablo lo explica aquí, guiado por el Espíritu Santo, de hijo pasa a soldado. Y de soldado pasa a ser labrador. O sea que cuando ya uno tiene más tiempecito, uno ya empieza a trabajar en su vida personal, en su cuerpo, a hacer barbecho como el sembrador. Ya después, porque así en el verso 6 dice, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo consideré lo que se me predicó, el fundamento. Y después vinieron frutos, porque hay frutos del Espíritu y hay dones del Espíritu, pero en esta etapa son frutos los que vi. Consideré lo que se me predicó. Cuando uno obedece, puede pasar a otra etapa.
Y la siguiente está en el verso 14. Lo voy a leer desde del 12, que me gusta cuando dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras las cuales para nada aprovechan, antes trastornan a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Pero el verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Hubo un tiempo también en el que, obvio, no venía yo solo a la iglesia. Aquí ya estaba mi esposa, mi hija. Mis 2 hijos estaban pequeños. Pero hubo un tiempo en que empezamos ya a trabajar en la iglesia. Ya con más madurez, ya con una doctrina y un fundamento más fuerte, más sembrado en nosotros, empezamos a trabajar, empezamos a hacer cosas en la iglesia, empezamos a salir al parque a predicar. Íbamos y le predicábamos, porque en estas etapas, hermanos, son años los que han tomado. Pero predicábamos en donde se podía, a dar tratados a los vecinos, en la escuela, en el trabajo, en todos lados, con mi esposa. Pero hubo un tiempo tan glorioso en que disfrutamos mucho, y yo vi que mi esposa disfrutó mucho, como en los aniversarios, en las fiestas que teníamos, en las bodas, en los bautismos. Ya nos considerábamos obreros en esa etapa. Una etapa preciosísima, yo la disfruté, y yo vi que mi esposa la disfrutaba bastante, porque le gustaba en los aniversarios hacer actividades, y eran actividades un poquito pesaditas, mucho trabajo. Pero todo lo que hacíamos era para la gloria y honra de nuestro Dios, con agradecimiento a nuestro Cristo, de donde nos había sacado. De la vida que al menos yo llevaba, era una vida en que para ahorita, si hubiese seguido así, ya no estuviera yo vivo, o enfermo, o saber, pero yo no estuviera nada bien. Gloria a Dios, porque en esas etapas andaba con mi hermano Lalito. Andábamos en ayunos, en vigilias, trabajando aquí en la iglesia. A veces me le pegaba a Tito a ver si le ayudaba en algo. Hermano Luis, que vive aquí. En el verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro, asimismo unos para la honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, aparejando para toda buena obra. Después de cierto tiempo, en donde vemos cuando éramos labradores, cómo Dios empezó a limpiar nuestra tierra y cómo empezamos a hacer barbecho y cómo hemos visto frutos, más adelantito, ahí se pudiera hacer que es el bautismo en agua. Pero en este otro, en donde ya va a ser vaso, aquí estábamos leyendo en el verso 19,
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ya no estamos jugando al culto. Aquí ya no estamos jugando a ver quién va a la iglesia, a buscar novio, a ver si vende, a saber qué. No, aquí Dios pone un sello. Aquí está el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando uno es bautizado en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice espíritu, el bautismo de espíritu y fuego, hermano, eso es glorioso. Pero ya es vaso. Pasa a ser de obrero, allá un vaso en el que ya Dios lo va a usar en cosas más delicadas. Fue cuando yo empecé ya a predicar, a orar por enfermos, por endemoniados. Ya me permitía ir a iglesias y predicar. Ministraba el Espíritu Santo a otros. Días gloriosos en los que mi esposa y yo disfrutamos. Con nuestros hijos. Pudimos viajar. Pudimos llevar el Evangelio a mi casa, en donde tal vez ya casi la mitad aceptaron. Y faltan. Y mi deseo es regresar, porque allá hay mucha necesidad en México. Pero a todo esto, seguía de la mano con mi pastor. Nosotros, mi esposa y yo, vimos a hermano Lalito llorar muchas veces. Y nos decía, es que estos hermanos no quieren. Y ustedes se han de acordar que él predicaba y lloraba y decía, consagre su vida a Cristo. No lo haga por usted, hágalo por sus hijos. ¿Qué va a hacer de sus hijos? Este hermano dio su vida. Puso su vida por la mía. A saber cuántos ataques no le hayan llegado porque yo venía al Evangelio. Así como cuando uno ministra a Cristo en otras iglesias, en otras casas, aún en los parques, en las calles donde andábamos, en los hospitales, hermano, eran unos ataques satánicos horribles. Pero en Cristo Jesús nos daba la victoria todos los días, como hoy nos la sigue dando. Es que nuestro Dios no cambia, no se muda, Él es el mismo de ayer y de hoy. Y el de todos los siglos sigue haciendo milagros en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Disfrutamos vigilias. Salíamos, nos íbamos a Ensenada con el hermano Lalito a Tijuana, a iglesias donde lo invitaban aquí. Nos íbamos a Lancaster infinidad de veces, ayunos de 3 días. Esta palabra es para dar gloria a Cristo, para alabar a Dios por lo que nos ha dado en este lugar. ¿Cuántas familias no se han beneficiado de este evangelio, de este ministerio, en el cual por la misericordia y el amor de Dios llegamos? Se nos enseñó que Dios es un Dios ordenado. Y Dios respalda su palabra. Dios nos ha dado poder, autoridad, y hemos visto cómo se ha cumplido la palabra en nuestras vidas. Veníamos como los 70 que decían, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero entendimos, y lo que se nos predicaba es que era más importante que nuestro nombre estuviese en el libro de la vida. Y cuando Dios nos da de su Espíritu Santo y pone un sello en nosotros, dice que Él nos ha librado ya de la ira que ha de venir. Qué glorioso saber que no nos vamos a quedar en este mundo, porque ahorita el mundo padece, pero la iglesia está gozosa, la iglesia está bendecida.
con luchas, con pruebas, pero uno se acostumbra a hacerse los quites, porque Dios nos ha dado armas, nos ha dado poder. Esta palabra es de poder. El que la vive y la experimenta tiene poder, tiene a Cristo de su lado. ¿Y quién va a tocar cuando Dios ya le ha dicho: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas? El enemigo no nos puede tocar. Se da cuenta los pasos que hemos, porque no vine solo. Aquí había muchos hermanos que iban adelante de mí, y todavía hay muchos hermanos. Yo pienso que cuando Dios nos permita que se abra la iglesia, van a tener que hacer unos cultos gloriosos, porque al pasar todos estos días en que hemos sido angustiados de una u otra manera, vamos a venir con más reconocimiento, con más agradecimiento a Dios. Entonces sí vamos a entender lo que dice ahí en Hebreos. Por tanto, en Hebreos 2:1, por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, no caigamos de la fe. Ahora sí, con más diligencia vamos a tener que atender las cosas, no hasta que la iglesia se abra otra vez, el día de hoy ya. Tenemos que atender con más diligencia lo que se nos ha enseñado. Vimos el esfuerzo de nuestro pastor, vimos sus lágrimas, se consagró y nos impulsó, nos trajo a la presencia de Dios, nos enseñó quién era Dios y qué es lo que a Dios le gustaba. Nos instruyó para recibir a través de estos pasos la misma gloria de Dios en nosotros. Leo otra vez el verso 24, porque pasando de ser vaso, que ya Dios lo use para muchas cosas, no solamente en la iglesia, sino en donde uno vaya, que pase a ser siervo. Dice que el siervo del Señor no debe ser litigoso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, lo que Dios nos ha dado, fíjese, así como un día el hermano Lalito me ministró salvación y oró por mí, así ahora podemos nosotros ministrar salvación a muchos más. El tiempo se va, pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor. Él ya la hizo, ya está con Dios. Y me da tanto gozo, saber que se está gozando ya. Nos resta a nosotros seguir sus pasos, como dice la Biblia: imitemos la fe de nuestros pastores. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo me gozo de, aunque sea unos cuantos versículos, compartir, pero yo sé que usted, esto que le he hablado, lo ha pasado también, lo ha vivido, porque usted también es siervo de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, esforzando, para como siervo estar pendientes, saber qué es lo que quiere Dios de nosotros en estos tiempos tan difíciles. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.